Muy buenas a todos. Soy Andrés Pérez García y junto a mis compañeros Javier Dorado Antón y José Ignacio Mate Sebastián vamos a hablar sobre las pantallas táctiles. En primer lugar voy a hacer una breve introducción. Mecanismo de tipo touch. La pantalla, mediante un toque directo sobre su superficie, permite la entrada de datos que se asocian mediante un touch, siendo el componente que permite que funcione al dar sus datos y órdenes al dispositivo. Esto quiere decir que funciona como periférico de entrada y como periférico de salida al mismo tiempo. No solo se puede acceder mediante nuestras manos, sino que también puedes acceder mediante un lápiz óptico o de otras herramientas similares. Vale, la expansión de las pantallas táctiles. Se volvieron comercialmente exitosas por su uso en dispositivos de la industria, como en ordenadores públicos, ya sean de museos, cajeros automáticos de banco, entre otros, donde los teclados y los ratones no permiten una interacción satisfactoria, intuitiva, rápida o exacta del usuario. Contexto histórico. A pesar de parecer muy moderna, fue inventada entre los años 1965 y 1967 por el británico Johnson. En el año 1968 se publicó un documento que describía en profundidad esta tecnología para su uso en un control de tráfico aéreo. En 1983 apareció la HP 150, una computadora doméstica con pantalla táctil. Tenía una grilla de rayos infrarrojos sobre el frente del monitor. Detectaban la posición de cualquier objeto no transparente en su superficie. En los años 90 se introducen los teléfonos celulares y dispositivos de mano con tecnología táctil. En el año 1993, Apple saca el Newton PDA, equipado con reconocimiento de escritura a mano. En 2002, Microsoft introduce Windows HP Tablet Edition e inicia su entrada en la tecnología táctil. La popularidad de las pantallas táctiles en los videojuegos portátiles se comenzó en 2004 con la aparición de Nintendo DS. Fue el iPhone de Apple en 2007 que no contenía nada más que la pantalla y esta tecnología. Necesidades a satisfacer y requisitos a cumplir. Mejorar la interfaz de usuario. Las pantallas táctiles se inventaron con el fin de mejorar el uso y la velocidad de ciertos aparatos electrónicos que se usaban en lugares públicos, ya que puedes desenvolverte mejor y más rápido mediante tus propias manos que mediante ratones, joysticks u otros periféricos. A día de hoy también las tenemos en nuestros hogares en teléfonos, ordenadores, televisores, que tienen el mismo fin de facilitar el uso de nuestros aparatos. Hay varios tipos distintos de pantallas táctiles. Están formados por distintos materiales y que tienen distintos fines, pero en su mayoría sus requisitos son que las pantallas puedan detectar a la persona que las esté usando, en algunos casos también detectar lapiceros creados para este uso y que sea lo mejor resistente posible para evitar que se estropeen. Soluciones actuales. T-Touch. Se han creado dispositivos que pueden gestionar múltiples toques simultáneos y funcionar correctamente, cosa que no se podía hacer anteriormente. Esto ha permitido crear una interfaz mucho más intuitiva y natural que la que manejábamos con los periféricos. También hay juegos de fútbol en los que el efecto del balón en un tiro a puerta se realizan deslizando nuestro dedo sobre la pantalla. Sustituir los componentes. También se está cambiando la composición de los materiales que forman las pantallas táctiles con el fin de hacerlas más resistentes y que no aparezcan grietas al romperse. Se trata de un dispositivo de entrada electrónica que el usuario puede controlar con gestos únicos o multitáctiles en su tablet o smartphone. Permite al usuario interactuar con lo que se muestra, en lugar de utilizar un mouse o cualquier otro dispositivo. Algunas pantallas táctiles se pueden controlar con los dedos, otras pueden requerir el uso de guantes y otras el uso de lápiz óptico especial. También se le llama digitalizador. Dicho de una manera más simple,
La pantalla táctil es la delgada capa transparente que lee la señal del tacto y la transporta a la unidad de procesamiento. La pantalla LCD es la que nos da la imagen y se encuentra por debajo de la pantalla táctil o cristal. Técnicamente esta es la verdadera pantalla porque es la que tiene los píxeles y la iluminación. No se puede acceder a la pantalla LCD sin desmontar primero el dispositivo. Una pantalla táctil está compuesta por cristal, que es la parte que protege al módulo táctil y al LCD. El módulo táctil es la zona intermedia y es el que recoge los movimientos cuando pulsamos en la pantalla. Y la LCD, que esta es la parte encargada de dar la imagen, como hemos dicho antes. Todas las partes vienen por separado excepto en los móviles con pantallas OGS, que es una única pieza. La ventaja de las pantallas OGS es que suelen aportar una respuesta táctil mejor, pero tiene una desventaja y es que el precio de reparación es más elevado. Resistencia de protección solar. Utilizan una lámina de cristal de filtro IR, que es una protección térmica. Los filtros de infrarrojos protegen su pantalla contra el sobrecalentamiento. Realizamos filtros de protección de infrarrojos como película de PET laminada o como cristal de protección de infrarrojos de alta calidad resistente a la temperatura para lograr una longevidad óptima. La siguiente es resistencia filtro de protección ultravioleta y utilizan filtros y láminas de filtrado ultravioleta, ya que la agresiva radiación ultravioleta es un factor importante en el rápido envejecimiento de los sistemas de visualización. Por eso, para asegurar una legibilidad duradera, ofrecen soluciones probadas para aplicaciones exteriores exigentes. A continuación está la resistencia al rayado. La propuesta de NEG es impregnar al vidrio que contiene iones de sodio una solución de nitrato de potasio que contiene iones de potasio K+. Este proceso se llama intercambio iónico. Los K+ tienen un diámetro mayor que el Na+ y ejercen un esfuerzo de compresión sobre la superficie de vidrio. Esto hace que el cristal sea más fuerte y resistente, por lo que es hasta 4 veces más resistente que su antecesor y afirman que puede sobrevivir a caídas de 1,6 metros de altura. Y por último, las fuerzas IK, para clasificarlas, se puede decir que cuanto más alto sea el valor numérico del parámetro IK, mayor será la resistencia mecánica del dispositivo. En las pruebas, el Hammer Energy cuenta con la clasificación IK08, un tipo de pantalla, casi el nivel más alto. El grado IK08 corresponde al impacto de un martillo o bola de acero de 1,7 kilos desde una altura de 30 centímetros dentro de una carcasa, por lo que es el más resistente a caídas. A continuación os vamos a hablar sobre los top fabricantes de pantallas. Dentro de ellas se encuentran Samsung, LG, Tianma, Japan Display, AU Optronics, Sharp y Foxconn. Así, las dos más importantes se podría decir que son Samsung y LG, aunque Tianma y Sharp, que también las hemos incluido en la diapositiva, no dejan de ser nada importantes. Samsung, sobre todo, la conocemos por la marca de móviles, ya que no solo se dedica a hacer móviles, sino que también hemos descubierto que se dedica a hacer pantallas y sobre todo televisiones. Al igual que LG, también se dedica a la creación de pantallas y televisiones. Yo soy Nacho, voy a hablar sobre los tipos de pantallas táctiles. Entre los que voy a hablar están las resistivas y las capacitivas. Estas dos tienen en común que utilizan el cambio de corriente eléctrica. Las infrarrojo, las que usan ondas acústicas superficiales y las pantallas de niebla. Primero de todo voy a hablar de las pantallas táctiles resistivas.
Estas pantallas constan de dos capas plásticas conductoras. Cuando se ejerce presión sobre la pantalla, estas dos capas entran en contacto, variando así la corriente eléctrica que pasa por ellas. Son más económicas que la mayoría. Detectan cualquier objeto, ya que para detectar el toque, lo importante no es lo que está tocando la pantalla en sí, sino la presión que se ejerce para que estas dos capas se toquen. Por eso mismo es necesario un mínimo de presión para que estas dos capas entren en contacto. No detecta multitouch, es decir, solo detecta un toque a la vez. No puedes tocarla con dos dedos a la vez, por ejemplo. Pantallas capacitivas. Están formadas por un panel de vidrio recubierto por un material conductor transparente, aprovechando la conductividad del cuerpo humano, que al entrar en contacto activa un campo eléctrico. Estas pantallas son más resistentes al rayado que las resistivas. También tienen función multitouch, es decir, si tú tocas la pantalla con dos dedos a la vez, la pantalla tendría la capacidad de detectar los dos toques. Lo malo es que no detectan todo. Como he dicho en la explicación de la pantalla, aprovechan la conductividad del cuerpo humano. Entonces, si tú tocas la pantalla con algo que no sea capaz de conducir la electricidad, la pantalla no sería capaz de detectar este toque y se ensucia con más facilidad que a las resistivas. Otro tipo de pantallas táctiles son las que usan ondas acústicas superficiales. Estas ondas acústicas superficiales cruzan la pantalla, de forma que cuando tocas la pantalla, interrumpes ese haz de sonido, absorbiendo parte de la energía. Para entenderlo un poco mejor, podemos comparar esos haces de sonidos con haces de infrarrojos. Estas pantallas son de las que más precisión tienen de todos los tipos y de las más resistentes. La peor parte de estas pantallas son que son muy sensibles a contaminantes externos. Las pantallas de infrarrojos, como he dicho antes para intentar explicarlas de ondas acústicas superficiales, funcionan de forma muy parecida a estas. Solo que lo que cruza de un lado de la pantalla a otro son los infrarrojos. Cuando tocas la pantalla, cortas estos haces de luz, siendo la pantalla capaz de identificar dónde has cortado este haz de luz. Estas pantallas, la ventaja más grande que puedan tener es que pueden convertir cualquier superficie en una pantalla táctil. Y aunque hasta ahora los modelos de pantallas con sensores infrarrojos eran bastante complejos y caros, hay empresas que están trabajando en un nuevo tipo de modelo en el que el coste sería mucho menor. Otra de las desventajas que tiene este tipo de pantallas es que tienen muy mal funcionamiento con exposición al sol. Por último voy a hablar de las pantallas de niebla, que tienen dos componentes. Uno es un emisor rectangular y alargado que expulsará por hasta 1 metro de altura, y el otro es un proyector que tiene el objetivo de reproducir la imagen en este vapor, que está formado por micropartículas de agua. La imagen que se forma es en 3D muy parecida a un holograma. Estas pantallas han sido desarrolladas por técnicos en California y son tal vez las más innovadoras hasta la fecha. Hasta ahora, el uso más común que han tenido son en eventos públicos. Por último, como conclusión, podríamos remarcar que aunque creamos que llevan toda la vida con nosotros, las pantallas táctiles tienen un uso relativamente moderno, ya que es hace 15 años cuando han empezado a usar en la vida cotidiana. También se ha normalizado el que las pantallas táctiles aparezcan en cualquier dispositivo, y como en el último ejemplo de tipo de pantallas, podemos ver que aún están en proceso de modernización.